Mi nombre es Carmen Medina, tengo 35 años, y durante los últimos 4 años he vivido una doble vida que ni siquiera mi esposo conoce completamente. Para el mundo empresarial, soy la esposa de Miguel Herrera, cofundador de Innovatech Solutions, que trabaja como asistente de marketing en la empresa familiar. La realidad es que soy una estratega financiera con un MBA de Wharton que ha estado construyendo silenciosamente un imperio de inversiones mientras aparenta ser una empleada subordinada. Innovatech Solutions comenzó hace 5 años como una startup de software empresarial que Miguel y su socio Fernando Ruiz crearon después de salir de una empresa tecnológica internacional. La compañía se especializaba en sistemas de gestión de inventario para medianas empresas, un nicho que había identificado durante mi análisis de mercado independiente, aunque nunca recibí crédito por esa investigación inicial. Desde el primer día, Fernando había dejado claro que mi presencia en la empresa era meramente decorativa. Es bueno tener a la esposa involucrada, había dicho durante mi primera reunión de equipo, pero obviamente las decisiones importantes las tomamos los fundadores. Lo que Fernando no sabía era que yo había estado financiando secretamente muchas de las operaciones críticas de Innovatech a través de una compleja red de empresas de inversión que había establecido usando mi nombre de soltera y mi experiencia financiera previa. Cada vez que la empresa necesitaba capital adicional, yo creaba oportunidades para que inversionistas externos proporcionaran fondos, inversionistas que, en realidad, eran entidades controladas por mí. Mi estrategia había sido meticulosamente planeada. Durante los primeros 2 años, había observado cómo Fernando controlaba a Miguel a través de manipulación emocional y gaslighting financiero. Miguel, siendo naturalmente colaborativo y evitando conflictos, gradualmente había cedido más poder de decisión a Fernando, quien se presentaba como el visionario empresarial mientras relegaba a Miguel al rol de genio técnico. Carmen, me había dicho Miguel una noche después de una junta particularmente tensa, Fernando piensa que deberías enfocarte más en tareas administrativas. Dice que el marketing estratégico es demasiado complejo para alguien sin experiencia corporativa formal. ¿Y tú qué piensas?, había preguntado, aunque ya conocía la respuesta por su expresión incómoda. Yo creo que eres brillante, pero Fernando tiene mucha experiencia. Tal vez sería mejor evitar conflictos por ahora. Esa noche había tomado la decisión de comenzar mi adquisición silenciosa de acciones de Innovatech. El proceso había sido más complejo de lo que la mayoría imaginaría. Fernando y Miguel originalmente habían estructurado la empresa como socios 50-50, pero a medida que necesitaban capital adicional, habían permitido la entrada de inversionistas externos, a cambio de pequeños porcentajes de equity. Lo que no sabían era que yo había estado coordinando sistemáticamente estas rondas de inversión. A través de Meridian Capital Group, una de mis empresas fantasma, había comprado un 8% de Innovatech durante una ronda de financiamiento de emergencia el año pasado. 6 meses después, Alba Investment Holdings, otra de mis entidades, había adquirido un 12% adicional cuando la empresa necesitaba fondos para una expansión de oficinas. Phoenix Ventures había comprado otro 15% durante una crisis de flujo de efectivo en enero. Cada transacción había sido cuidadosamente estructurada para parecer independiente, con diferentes abogados, diferentes firmas de contabilidad, y documentación que ocultaba la conexión entre las entidades. Fernando y Miguel veían estas inversiones como validación del potencial de Innovatech, sin darse cuenta de que estaban gradualmente perdiendo control de su propia empresa. Para abril, yo controlaba efectivamente el 37% de Innovatech a través de mis diversas entidades de inversión. Fernando mantenía su 28% original, había vendido partes de su stack durante las rondas de financiamiento, Miguel tenía 26%, y el 9% restante estaba distribuido entre empleados clave y un pequeño inversionista ángel legítimo. Mi estrategia final requería paciencia y el momento perfecto. Necesitaba que Fernando mostrara públicamente su verdadera naturaleza antes de revelar mi posición de control. Esa oportunidad llegó durante la junta directiva trimestral de la semana pasada. La sala de conferencias en el 10º piso de nuestra oficina tenía una vista panorámica de la ciudad que había admirado durante años, sabiendo que pronto la vería desde una perspectiva completamente diferente. Los miembros de la junta estaban reunidos alrededor de la mesa de roble, Fernando en la cabecera como CEO, Miguel a su derecha como circuito, los representantes de nuestros inversionistas externos,
todos abogados que yo había contratado para representar mis entidades, y yo en el extremo opuesto como asistente ejecutiva. Antes de comenzar con los reportes financieros, había anunciado Fernando, necesitamos abordar algunos cambios organizacionales importantes. Miguel había parecido confundido. ¿Qué cambios? Carmen, Fernando se había dirigido a mí directamente con una sonrisa condescendiente. Hemos decidido reestructurar tu posición en la empresa. Mantuve mi expresión neutral mientras procesaba que esta confrontación finalmente había llegado. ¿Reestructurar cómo? Bueno, como sabes, Innovatech está entrando en una fase de crecimiento crítica. Necesitamos profesionalización completa de nuestras operaciones. Fernando había sacado una carpeta manila gruesa del portafolios. He preparado una nueva descripción de puesto para ti que se alinea mejor con tu nivel de experiencia real. Los documentos que deslizó hacia mí detallaban un rol esencialmente secretarial, coordinación de calendarios, organización de eventos corporativos, y apoyo administrativo general al equipo ejecutivo. Como puedes ver, había continuado Fernando, esto elimina cualquier responsabilidad sobre estrategia de marketing, desarrollo de negocios, o toma de decisiones operacionales. Miguel había parecido incómodo pero no había dicho nada. Los representantes de inversionistas observaban silenciosamente, como habíamos acordado. Las asistentes de marketing no deberían meterse en decisiones comerciales reales, había declarado Fernando, su voz adoptando el tono autoritario que usaba cuando quería establecer dominancia. Es momento de que todos reconozcamos nuestros roles apropiados en esta organización. Entiendo, había respondido tranquilamente. Excelente. También he preparado una nueva estructura de compensación que refleja estas responsabilidades reducidas. El nuevo salario era 60% menor que mi compensación actual. Y finalmente, Fernando había sacado otro conjunto de documentos. Dado que tu nuevo rol es esencialmente administrativo, ya no necesitas acceso a información financiera confidencial o participación en decisiones estratégicas. Había revisado los papeles meticulosamente. Era efectivamente un despido disfrazado como degradación, diseñado para humillarme hasta el punto de renunciar voluntariamente. ¿Miguel? Había preguntado, mirando a mi esposo. ¿Estás de acuerdo con esto? Miguel había evitado mi mirada. Carmen, Fernando tiene razón sobre la profesionalización. Tal vez sería mejor si acepto estos términos, había completado por él. Exactamente, había intervenido Fernando rápidamente. Oh, por supuesto, eres libre de buscar oportunidades externas si estos cambios no se alinean con tus expectativas personales. Había firmado los papeles de aceptación sin leer todo el contenido. Fernando había sonreído triunfalmente, claramente interpretando mi compliance como derrota. Excelente. Estos cambios serán efectivos inmediatamente. Me había levantado lentamente de mi silla, alisando mi falda y tomando mi portafolios. Antes de que terminemos, hay algo que necesito compartir con la Junta. Fernando había parecido irritado por la interrupción. Carmen, como mencioné, tu nuevo rol no incluye participación en discusiones estratégicas. Esto no es una discusión estratégica. Es una notificación legal. Había sacado mi propio conjunto de documentos del portafolios. Como accionista mayoritaria de Innovatech Solutions, formalmente convoco a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando había parpadeado varias veces como si estuviera procesando un idioma extranjero. ¿Accionista mayoritaria?, había murmurado Miguel. Sí. A través de Meridian Capital Group, Alba Investment Holdings, Phoenix Ventures, y otras entidades de inversión, controlo aproximadamente 51% de las acciones de Innovatech. Había distribuido copias de todos los documentos de propiedad, certificados de acciones, y registros de transferencia a cada miembro de la Junta. Fernando había tomado los papeles con manos visiblemente temblorosas. Esto no es posible. Cada transacción fue completamente legal y transparente. Todos los documentos de inversión están en orden, todas las transferencias fueron apropiadamente registradas. Los representantes de inversionistas habían confirmado uno por uno que representaban entidades controladas por Carmen Medina. Pero, ¿por qué?, había preguntado Miguel, su voz apenas audible.
Porque durante 4 años he observado cómo Fernando sistemáticamente te manipula, socava tu autoridad, y trata de convertir nuestra empresa en su feudo personal. Fernando había encontrado finalmente su voz. Esto es fraude. Conspiración. No, Fernando. Esto es business. Las mismas reglas que has usado para intentar eliminarme. Había tomado mi lugar en la cabecera de la mesa, la posición que Fernando había ocupado minutos antes. Como accionista mayoritaria, mi primera acción oficial es destituir a Fernando Ruiz como CEO de Innovatech Solutions. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. Miguel, como cofundador y circuito, te ofrezco la posición de CEO. Miguel había estado mirando fijamente los documentos, aparentemente tratando de procesar la nueva realidad. Carmen, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde el momento en que Fernando decidió que yo era solo, la esposa, en lugar de un miembro valioso del equipo. Fernando se había levantado abruptamente. Miguel, no puedes permitir que ella haga esto. Somos socios. Eran socios, había corregido calmadamente. Ahora Miguel es empleado de una empresa que yo controlo. ¿Y mi participación accionaria? Tus acciones mantienen su valor, pero ya no tienes control operacional. Por supuesto, puedes vender tus stocks si prefieres liquidez inmediata. La reunión había continuado durante 2 horas más mientras reorganizamos completamente la estructura de gobierno corporativo. Fernando había salido furioso, amenazando con demandas que nunca materializó una vez que sus abogados revisaron la documentación. Esa noche, Miguel y yo habíamos tenido la conversación más honesta de nuestro matrimonio. ¿Por qué nunca me dijiste sobre las inversiones?, había preguntado. Porque necesitaba que Fernando mostrara quién era realmente. Si hubiera sabido sobre mi control accionario, habría sido más cuidadoso con sus verdaderas intenciones. ¿Y nosotros? Nuestro matrimonio. Miguel, te amo. Pero no podía permitir que Fernando destruyera algo que habíamos construido juntos. Tu pasividad me obligó a tomar medidas más drásticas. 3 meses después, Innovatech bajo mi liderazgo había cerrado el contrato más grande en la historia de la empresa. Sin la influencia tóxica de Fernando, Miguel había florecido como CEO, y nuestro equipo había desarrollado innovaciones que habían capturado la atención de competidores importantes. Fernando había fundado una nueva startup que fracasó dentro de 6 meses. Aparentemente, sus habilidades visionarias funcionaban mejor cuando tenía genios técnicos como Miguel ejecutando sus ideas y estrategas financieras como yo proporcionando la dirección real. ¿Te arrepientes de algo?, me había preguntado Miguel durante nuestra cena de aniversario corporativo. Había considerado la pregunta mientras observaba nuestras oficinas expandidas y nuestro equipo creciente. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Pero creo que necesitabas ver quién era Fernando realmente antes de que pudiéramos avanzar como verdaderos socios. Socios, había repetido con una sonrisa. Me gusta cómo suena eso. 1 año después, Miguel y yo dividimos equitativamente nuestras acciones de Innovatech, convirtiéndonos en verdaderos socios 50-50. La empresa que Fernando había tratado de convertir en su reino personal ahora generaba ingresos anuales que triplicaban nuestras proyecciones originales. Y cada vez que contrato nuevo personal, especialmente mujeres, me aseguro de explicarles claramente que en Innovatech, las ideas brillantes y la ejecución competente importan más que el título en tu tarjeta de presentación o las percepciones de otros sobre tu rol apropiado. Porque a veces la mejor manera de ganar un juego es cambiar las reglas cuando nadie está prestando atención, especialmente cuando asumen que no entiendes cómo se juega.